Muy bien, vamos a repasar los versículos de memoria. Adelante. Aquí. Buenos días. Pues vamos a repasar nuevamente los versículos correspondientes al mes de octubre. Los tenemos en el monitor, Mateo 5, del 3 al 5. Y lo vamos a repetir todos juntos. Mateo 5, del 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, hermanos. Muchas gracias por vuestra participación. Qué bueno es que podemos aprender, honrar, cantar y glorificar al Señor Jesucristo. Busquen conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, ese tratado. ¿Sabéis lo que es un tratado o lo que llamamos tratado? Ese folletito que damos a una persona para que lea. Pues Lucas quiso hacer un tratado. Y el tratado, no sé si será un tratadón o qué, pero es el libro de Hechos. Entonces, para darle a conocer todas esas cosas que eran ciertísimas y que habían ocurrido. Al comenzar en el libro de Hechos, Jesucristo todavía está en esta tierra y en ese capítulo 1, el Señor Jesucristo, delante de sus apóstoles y de los discípulos, o sea, se supone que habría más de los 12, 11 en este caso, pues asciende al cielo y dos hombres con vestiduras blancas les dicen que este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo va a volver otra vez por vosotros y os va a llevar a vosotros para estar con Él. Mientras tanto, van a haber muchas circunstancias difíciles en la tierra, pero la circunstancia o el momento más difícil serán esos 7 años de tribulación que manifestarán que el anticristo se está moviendo poderosamente y controlando todo el mundo. No sé exactamente, pero ya vemos algunas autoridades políticas y en algunos aspectos religiosas, humanas, religiones humanas, por supuesto, intentando controlar este mundo. No sé exactamente, creo, y eso es lo que estudiando la palabra de Dios yo creo, pero no soy el único que cree así, es por eso que lo expongo, que la iglesia va a ser arrebatada y entonces van a venir 7 años de tribulación sobre la tierra, en los cuales pandemias, estados de alarma, va a ser una cosa liviana, eso ocurrirá seguro, pero más que todo eso en la tierra. Entonces, si tú has creído en Cristo y has confiado en Cristo, tú habrás ido con Él al cielo. Continuando con la historia, Pedro, en la historia de Hechos, Pedro, cuando reciben el Espíritu Santo, predica ese primer sermón y explica bien importantemente aquellos que serán llevados o estarán con la iglesia en esta tierra y serán llevados cuando el Señor Jesucristo venga. Aquellos que se han convertido, que se han arrepentido, que han entregado sus vidas al Señor y que el Espíritu Santo mora en sus corazones. Los cristianos en ese principio pues estaban más o menos donde vivían, tranquilos. Y decían, bueno, yo con esta amiga, pero se levanta una persecución en la que, tras ver esa iglesia crecer, en la que se eligen 7 diáconos, o sea, 7, escuchadme, camareros para servir las mesas, que trabajan para el Señor, para servir al Señor, 7 ministros. Anda, yo pensaba que ministro era una palabra que solamente la tenían aquellas personas que
que ostentaban un alto cargo. Ministro es servidor del pueblo, servidor de la iglesia. Ministro es el que sirve. Por eso, la palabra de Dios llama ministro a todos esos que el Señor Jesucristo mandó a predicar a cada lugar. Y lo que mandó a hacer es servir. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de servicio. Él mismo dijo, no he venido, o sea, el que manda sobre todo el universo, no solamente sobre la tierra, sobre todo el universo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. O sea, he venido como un ministro, es la realidad, un diácono. Y vemos realmente como las personas que se eligen en la iglesia son para servir. No son para mandar. Sí que son para mandar, pero el que manda es Jesucristo. Y lo que hacen es aplicar la palabra de Jesucristo a la iglesia. Por lo tanto, la autoridad que tienen no es de ellos. Las personas que se eligen no tienen autoridad de ellos, es Cristo el que tiene la autoridad. Por esto en esta iglesia hay un pastor que no debe de demandar por fuerza ni por como quieras mandarlo, por dictadura, nada, solamente debe de estimular, animar y cuando la ofensa es grave, aplicar la palabra de Dios, que es quien tiene la autoridad, la palabra de Cristo, que es quien tiene la autoridad. Bien, continuando, se eligen estos diáconos para que los apóstoles se dediquen no a mandar, a orar y a predicar. Esa es la función, orar y predicar, porque tú y yo tenemos la responsabilidad de conocer a Cristo, de dejar a Cristo obrar en nuestra vida, y la única manera que los pastores, y en este caso los apóstoles, tenían era predicándolo a Cristo y orando para que el Espíritu Santo obrara en sus corazones. Pero esto a las autoridades, cuando la luz brilla, a la oscuridad no le gusta. A los entes de oscuridad, a las personas que viven en oscuridad, a las personas que no aman a Cristo, no les gusta. Y empezaron una persecución. Y trataron de ir exterminando a aquellos que brillaban más. Hombre, Esteban, este hombre, a malas penas lo conocemos, y de repente se pone a explicarnos de tal manera que todos nos quedamos enanitos al lado de su conocimiento de Dios. Y cuando nos expresa la verdad del conocimiento de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores y eso no nos gusta. Así que vamos a quitarlos de en medio. Y se reúne una turba de personas que rodean a Esteban después de que ha estado predicando en el capítulo 7 de Hechos. Y cogen piedras, lo ponen en un pequeño hundido, en un pequeño hoyo y empiezan a tirar piedras. Esteban se pone de rodillas, ora al cielo. Y aquellas personas que se ponen a tirar piedras, las túnicas y las ropas que llevaban le estorbaban y dicen, tú, Saulo de Tarso, guárdanos las ropas, mientras tú, que eres una autoridad del Sanedrín, nos das permiso para apedrearlo. Y Saulo de Tarso está viendo cómo Esteban está siendo apedreado. Y él dando su consentimiento. E incluso instigando y animando para que le maten. Finalmente, Esteban mirando al cielo, el primer mártir. ¿Sabéis lo que significa, que es la palabra mártir del griego al español? Testimonio, testigo. La palabra testigo en el griego es mártir. Un mártir es un testigo. Así que, extendiendo sus manos, mirando al cielo, ve el cielo abierto y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y Él levanta esta oración. Todos le están apedreando, están airados, están enfadados contra Él. Y Él dice, pues le voy a devolver la misma moneda, pensamos nosotros, ¿no? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
en tus manos encomiendo mi espíritu. Sus palabras son estas. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. He dicho las palabras que dijo Cristo porque iba a deciros, ¿no suena parecidas a las que dijo Cristo? ¿Veis el Espíritu de Cristo obrando en los siervos y los hijos del Señor Jesucristo? Ese debe ser nuestro espíritu. No somos así, nuestro carácter no es así. Pero el tema que hoy nos lleva es justo en el capítulo número 8. Vemos que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, imagino que los guardaron, los protegieron, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, estos hombres y mujeres, ¿qué estaban haciendo? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ya he dicho antes que habían sido, iban por todas partes anunciando el Evangelio. De eso quiero hablaros en esta mañana, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio que a hombres fieles y piadosos que entregaban sus vidas al Señor Jesucristo les era una tarea importantísima, que estaban dispuestos a sufrir malos tratos, a sufrir burlas, incluso muerte por el Evangelio? ¿Y qué es el Evangelio que a enemigos de Cristo están dispuestos a matar a las personas que proclaman el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué tiene el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan importante? Espero que habéis comprendido que el nombre de la iglesia en la que estás sentada hoy se llama Iglesia Bautista el Evangelio. Porque la buena nueva es evangelio, esa es la traducción de evangelio. La palabra evangelio está compuesta de dos palabras y la palabra evangelio es eu, bueno, ángelo, mensaje o nuevas. Entonces, ahí tenemos, evangelio, eu, bueno, buena, nueva, es lo que queremos proclamar. Es esa buena nueva que hace bien, que cambia a la persona y que le da vida eterna. Pero unas palabras dan vida eterna, tiene que haber algo más que frases, palabras e incluso lectura de un libro. Tiene que ser más. Es por eso que la lectura de la Biblia en sí sola no cambia a nadie. Y sin embargo sí que le informa de muchas verdades. Es la palabra de Dios presentando al Señor Jesucristo con la influencia y el poder del Espíritu Santo. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo más sobre ese evangelio y qué implicación tenemos nosotros en cuanto al evangelio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tengo que hacer con el evangelio? ¿Y qué debo de vivir o qué debe de hacerme a mí el evangelio? Y que el mundo debe de ver. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos muestras a través de ella y gracias, Señor, porque el evangelio que tú viniste a traer, Señor Jesucristo,
proclamó y confirmó todas las profecías del Antiguo Testamento que tú obrarías a favor del hombre. Y aquellos que creyeron y que entregaron sus vidas a ti, estuvieron dispuestos a vivir proclamando el Evangelio, vivir anunciando el Evangelio. Y aunque la oposición fue terrorífica, fue grande, ellos nunca desistieron. ¿Qué tiene el Evangelio? Que tan dispuestos están a hacerte fieles tantas personas en el pasado y aún hoy en día por el Evangelio. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Obra en cada alma aquí presente y gracias por permitirnos disfrutar del Evangelio. Hoy, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu proclame el Evangelio para que cada alma que está aquí crea en el Cristo del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Como dije, Evangelio es esa palabra que está compuesta de dos, eu, bueno, ángelo, mensaje, que significa realmente buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas. Es lo que llamamos a la iglesia bautista buenas nuevas. Y mucha gente no entiende, ¿esta qué clase de iglesia? Porque esto, iglesia bautista, no sé lo que me dice, y buenas nuevas, ya prediqué un día sobre el nombre, y todos lo sabéis, y si no, pues estaremos escuchando, dando citas para que podáis verlo. Históricamente, las buenas nuevas o el buen mensaje describía la proclamación de una gran victoria militar, especialmente del Imperio Romano, de Roma, o la llegada de un emperador, y todos daban las buenas nuevas. Se hacía de varias maneras, se hacían cantos, se hacían proclamaciones verbales, pero también se tocaban esas trompetas de que daban las buenas nuevas, que se anunciaba. No era algo silencioso, algo secreto, algo que nadie se entere. Era algo que se proclamaba bien públicamente porque era una gran razón de alegría, algo muy importante, algo que todo el mundo debería de saber. Y sabéis, precisamente, hablando humanamente, cuando había un nuevo emperador, no debería haber nadie que no se enterara que había un nuevo emperador. Y eso era una buena nueva, un buen mensaje, lo que ellos siempre proclamaban, o sea, querían proclamar para todo el mundo. La palabra evangelio aparece 72 veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en las epístolas paulinas, Pablo, recordáis, que tiene cierta relación con los judíos, como judío que es, y como prosélito judío, como fiel judío, benjamita, que era fariseo y estudiante de la Torá, de la palabra de Dios, y estando muy férreo en todo lo que enseñaba la religión judía, tanto que estudió a los pies de Gamaliel, escuchando y atendiendo de tal manera que fue un destacado y desde joven ya fue usado por el Sanedrín. Pero además tiene una relación con el Imperio Romano. Trabaja para el Imperio Romano, fabrica tiendas y tiene cierta relación. De hecho, tiene ciudadanía romana. Pablo. Así que Pablo, él utiliza de estas 72 veces que aparece en toda la Biblia, 54 veces en las epístolas paulinas. La mayoría de las veces lo está utilizando. Está utilizando un término que el mundo en aquel entonces no entendía muy claramente lo importante. Es como si dijeras, el periódico, soy el periódico, tengo la noticia estrella, tengo la noticia cúspide, la más importante. Y Pablo está diciendo, esta es la noticia más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. El Evangelio. El Evangelio. Y tiene que ser así para ti, tiene que ser así para mí. Si el Evangelio no es algo importante para ti, no ha sido algo clave para ti, entonces
¿Es que tú no tienes vida eterna? Si tienes vida eterna es gracias al verdadero Evangelio, al Cristo del Evangelio. No un evangelio más, o un evangelio aguado, o un evangelio que luego hablaremos de la pureza y del mensaje del evangelio. Qué importante es esa proclamación. ¿Qué dice el evangelio para adelantarlo? Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí resumimos el evangelio. Os voy a dar un resumen del evangelio. Capítulo 15, versículo número, vamos a leer del 2 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Aquí tenéis un resumen del verdadero evangelio. Todo otro evangelio, y no vamos a ir ahora a Gálatas, todo otro evangelio es un evangelio falso, un evangelio aguado, un evangelio mezclado, un evangelio que proclama a otro Cristo, como dice el apóstol Pablo. Pero aquí nos dice, voy a leer el versículo 1 para que lo introduzca bien. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no retenéis la palabra del evangelio, entonces creísteis en vano. No tienes la salvación. Pero ¿qué dice el evangelio? Y esto es lo que tienes que creer de todo corazón, estar dispuesto a dar tu vida por esto. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es fidedigno al Antiguo Testamento y es fidedigno a la obra de Jesucristo y nos declara el único poder que puede transformar nuestro corazón y nuestra vida. Clave: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que lo dice la Escritura, resalta la importancia de las Escrituras. ¿Ves? Cristo murió por nuestros pecados, las Escrituras, que fue sepultado, o sea, llegó a pagar totalmente la deuda de mi pecado. Por 3 días y 3 noches sepultado. Y que venció al pecado. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene esa victoria del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque al tercer día resucitó. No solamente lo pagó, pero tuvo el poder para decir, aquí está la demostración de que yo lo he pagado, he podido pagarlo plenamente y tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, tengo el poder para limpiar tu vida, para perdonar tus pecados y tengo el poder para que en el día postrero resucitaros y teneros conmigo para siempre en la gloria del cielo. ¡Qué poder que el Evangelio nos muestra! Y solamente en una persona puedo verlo, puedo tenerlo, puedo recibirlo, en Jesucristo. Él es el personaje central del Evangelio. Ahora, esta palabra evangelio también tiene otras palabras que significa que se nombran igual y es evangelización. Hay una evangelización y esa es la acción de evangelizar. Esa enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en los que las personas realmente lo desconocen. ¿Sabéis que en esta ciudad de Alicante hay mucha gente que desconoce el Evangelio? Mucha gente que todavía no sabe que hay un Evangelio que se debe proclamar y que se obró a favor de sus almas. Y nosotros estamos haciendo caso omiso a esa evangelización a la que hemos sido comisionados. Hemos sido llamados a evangelizar para que esas personas
no solamente conozcan a Jesucristo, reciban el Evangelio, sino que practiquen la vida de Jesucristo y practiquen el verdadero Evangelio en sus vidas. Para que ese Evangelio se arraigue en sus vidas. Ahora, también la palabra tiene que ver con evangelismo. Y tú dices, parece lo mismo, pero el evangelismo tiene que ver con ese estudio de las Escrituras para que ese evangelismo sea eficaz, sea real. No en vano, la misión de tu vida y la misión de mi vida reúne estas cuatro cosas que deben ser importantes. La primera es glorificar a Dios. Para eso ha sido creado toda criatura, para glorificar a Dios. Pero debo de saber cómo hacerlo. Entonces, la Escritura nos muestra cómo le agrada a Dios que le glorifiquemos. La segunda razón es colaborar en esa edificación del cuerpo de Cristo. O sea, yo como hijo de Dios debo glorificarle y debo colaborar con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La tercera cosa es no solamente colaboro en esa edificación, sino contribuir en testificar, en dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo que nos rodea. Entonces, esa extensión del reino de Dios es algo en lo que yo debo estar implicado. Esas bienaventuranzas que estamos aprendiendo tienen que ver. ¿Para qué voy a heredar la tierra si el rey de la tierra no le proclamo? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los mansos. ¿No era una de las características de Jesucristo? Sed mansos y humildes como yo. Pues esos mansos no son simplemente personas que son silenciosas y que tienen miedo y que están escondidos. No, el manso es uno que tiene bajo el control del Espíritu Santo toda la audacia de predicarla y de testificar de la palabra de Dios. Tenemos que compartir a Jesucristo eficazmente y es por eso que necesitamos ese estudio de cómo testificar eficazmente y compartir el Evangelio con audacia. Estos primeros cristianos necesitaron al Espíritu de Dios obrar en sus vidas porque no tenían las Escrituras. Y ellos tenían de alguna manera que memorizar, gracias hermano Fernando, debemos todos memorizar más la palabra de Dios. Pero tú y yo las tenemos y tenemos oportunidad de memorizarla y me parece que no tenemos la audacia ni tampoco el denuedo de testificar como ellos lo hacían, a pesar de las dificultades mucho mayores de las que cualquiera de nosotros haya tenido en su vida. Ellos estuvieron algunos dispuestos a saber, me juego la vida, pero la vida de Cristo vale más y eso no la voy a perder nunca. Así que mi vida está en sus manos y si pierdo mi vida, sé que gano la vida eterna para siempre con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No te constriñe ver la obra de Cristo? ¿No te impulsa ver el amor de Cristo? ¿No te hace sentir verdaderamente que tanto he sido amado que yo no puedo mostrar amor también? ¿No puede ser un espejo por lo menos que refleje el amor de Cristo? Ya sé que yo en mí mismo no tengo tanto verdadero amor, porque esta carne es perversa, mala y egoísta. Pero deja que tu corazón que ha recibido a Cristo manifieste el amor de Cristo a los demás. Somete la carne para que el Espíritu glorifique a Dios en tu vida. Así es que estos primeros cristianos, volviendo al libro de Hechos, rogaban a Dios que obrara en sus vidas. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2,
versículo 30 y... a ver si lo veo. 38. Sí, 2:38. Esta es el primer paso importantísimo que debe de ocurrir en tu vida. Voy a leer este y luego iremos al 4. Si esto no ha ocurrido, tú no puedes tener denuedo, tú no puedes tener esa osadía de testificar porque realmente se convierte en algo artificial en tu vida. Y esto es lo que Pedro permitió que el Espíritu Santo obrara en sus vidas y este es el primer paso. Arrepentíos, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo obrando en tu corazón, y para recibir el Espíritu Santo en tu corazón tienes que arrepentirte y creer, ¿has hecho esto? ¿Has entregado tu vida al Señor? Porque si no eres una nueva criatura, no puedes ver el Espíritu de Dios obrar en tu corazón. Así nos dice la palabra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa obra debe de ocurrir y ahora cuando el Espíritu Santo entra dentro de tu corazón, entonces el Espíritu Santo te empodera, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quieres poder? Deja que el Evangelio entre en tu vida, viva en tu vida y se manifieste en tu vida. Ese es el poder transformador. El Evangelio es poder. La palabra poder ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17 es dúnamo, de donde sale la palabra dinamita, y el Evangelio llega a un corazón y si es de mármol, como hemos cantado, ¡puf!, lo revienta y lo convierte en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón que recibe la palabra de Dios, que es transformado y cada vez más va creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Porque el corazón que entra al Evangelio quiere ser como Cristo, quiere ser como el Señor, quiere vivir para el Señor, quiere hablar como el Señor, quiere testificar como el Señor y está dispuesto a servir como el Señor. Ese es el verdadero Evangelio. Y es el Evangelio que Dios quiere que entre en tu corazón y si ha entrado es el que quiere que se manifieste cada día en tu corazón. Mirad cómo se manifestó en el capítulo 4 de Hechos, y vamos a ver ahí unos versículos de cómo obraron con poder. Versículo número 13. Hechos 4:13. Entonces, tenemos ahí a Pedro y a Juan, y las autoridades lo han apresado, y de repente dice, contadnos, ¿qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo que la gente se os queda boquiabierto escuchando? Y dice, versículo 13, entonces viendo el denuedo, esa palabra denuedo, lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en un corazón y habla no de sí mismo, sino que habla de Cristo, de la palabra de Dios, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, no es cuestión, Hechos 4:13, no es cuestión de cuán inteligente eres, cuántos estudios académicos has tenido, es cuestión de tu relación con Dios, de tu tiempo personal con Él. Y eso es una de las partes del evangelista, que con esa palabra voy a terminar. El evangelista. La Biblia nos habla de que todos debemos de estar involucrados en ser evangelistas. Y terminaré nombrando que Dios sí que llama a personas especialmente para que sean evangelistas. Pero continúo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Y qué es lo que reconocían? Que habían estado con Jesús. Hermano, hermana, tu tiempo
con Cristo, tu tiempo en oración, tu tiempo en la lectura, tu tiempo en la comunión con Dios y con los hermanos en la iglesia es crucial para que el evangelio verdadero salga de tus labios, porque debe de salir primero de haber estado en tu corazón. Si no entra en tu corazón, no va a salir de tus labios. Si no transforma tu corazón, no va a salir de tus labios. Hermano, testifica el evangelio allí donde quiera que vayas, pero primero tiene que haber entrado ese evangelio en tu corazón. Y es importantísimo. Dice el versículo número 29, 4:29. Y ahora, Señor, está orando y dice, y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos, no solo a los apóstoles, a todos los cristianos que son siervos del Señor, que con todo denuedo hablen tu palabra. Llénate de Cristo, del Evangelio, llénate de la palabra de Dios, apréndela, escudriñala, memorízala y aplícala a tu vida y con todo denuedo hablarás la palabra de Dios. Si no pasas tiempo a solas con Dios hablando de los hombres, va a ser muy difícil que pases con los hombres tiempo hablando de Dios. ¿Has entendido? Primero con Dios, hablando de los hombres, orando y pidiendo para que Dios te dé ese denuedo para hablar a los hombres. Y luego ve a los hombres y háblale del Dios con el que estás tan implicado, tan relacionado y tienes tanta comunión con Él. Este es el verdadero evangelio que va a salir de un corazón que ha estado verdaderamente con Dios. Dice el versículo número 31, ahí mismo, y cuando hubieron orado, este es el evangelio, escucha, Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿oyes? Cristo, el poder de Cristo hace temblar los pilares más resistentes al amor de Dios. Quiebra el pecado, lo aparta, lo limpia y lo hace nuevo. Y en un sentido espiritual esto es lo que sigue haciendo hoy Cristo, el Evangelio. El lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hablaban? Con denuedo, no sus cuentitos, sus experiencias, no, la palabra de Dios. Ese es el evangelio que hay que predicar. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como os decía el domingo pasado, si no la comes, no la puedes digerir. Si no la digieres, no entra en tu cuerpo, en tus venas, en tu vida. Y no puedes proclamarla, porque no es parte de ti. Tienes que estar dispuesto a ser fiel en orar, en leer la palabra de Dios, en asistir a los cultos, en estar en las reuniones de oración. Y tú dices, pero eso es una serie de cosas para cumplir, pero eso son lo que debe ser tu culto racional. ¿No dice la palabra de Dios así? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo. O sea, no cuando estés muerto, sino ahora que estás vivo. Sacrificio vivo, santo, apartado del mundo, dedicado para Dios. Santo, agradable a Dios. Yo quiero agradarle, quiero que Él esté bien conmigo. Pues entonces tendré que entender que para agradarle tengo que tener una fe inquebrantable. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Quiero agradarle, quiero que de verdad Él esté manifestado en mi vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios cada día? ¿Estás buscando al Señor en cada momento? Cuando llega el jueves el culto de oración, tengo que buscar al Señor, tengo que estar ahí, tengo que orar, tengo que participar en ese Señor que entra en mi vida y vive su vida en mí. No, hermano, no me estoy volviendo loco, no estoy siendo eufórico, no estoy teniendo retórica, estoy
manifestando a Cristo. Y es importante, hermano, si Cristo no vive en nosotros, cada vez vamos a ver que el Señor va a venir, y dice la palabra, y cuando venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cada vez vemos menos fe, cada vez vemos menos almas fervientes, cada vez vemos menos corazones entregados 100% al Señor. Y lo digo por mí mismo. ¿Por qué no oro todos los días fervientemente por vosotros, por Alicante, por las almas que van al infierno? Dice la palabra de Dios, busqué un evangelista, busqué un hombre, busqué a alguien que hiciera vallado para que las almas no cayeran al precipicio del infierno. Y dice la Biblia, y no lo hallé. Yo debería ser uno que estuviera ahí cogiendo la mano de mi compañero. No, aquí ponemos vallado, que nadie caiga al precipicio del infierno. Porque voy a proclamar el Evangelio, voy a manifestarte la buena nueva, voy a decirte que Cristo murió por tus pecados y que si tú crees en Él, serás salvo y pasarás de ser uno perdido a ser uno bendecido, salvado, seguro, y que me cogerás la mano y seguiremos haciendo ese vallado cada vez mayor para que menos almas vayan al infierno. Tenemos familiares que están sufriendo y tenemos muchos que ya perdimos la oportunidad. Mi vecino hace ahora 2 semanas, menos de 2 semanas, 10 días, había intentado hablarle una y otra vez, pero no sé qué fue, me dio miedo, me dio vergüenza, pensé que el vecino me va a ver mal, me va a ver como un bicho raro. No lo sé. Pero un día su mujer me tocó la puerta y dice, por favor, no puedo entrar en mi casa, ¿puedes saltar de tu balcón al balcón de mi vecino? Claro, estuve dispuesto a arriesgarme por eso y no me arriesgué para llevarle el Evangelio. Y cuando llegué, me di cuenta que ya se había acabado toda oportunidad. Que no podía presentarle el Evangelio. Había dejado de ser el evangelista que Dios quería que llevara el Evangelio para él. Se acabó. Lo encontré muerto en la cama. Ya no tengo más oportunidad. 48 años y se acabó su vida. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos que las almas se pierdan? ¿No testificaremos a los que nos rodean? ¿Dejaremos de serles fieles al Señor cuando Él siempre ha sido fiel a nosotros? El evangelista. Gloria a Dios por hombres que fueron verdaderos evangelistas. Felipe, y no tenemos el tiempo, pero Felipe es ese evangelista que tanto vivió su vida predicando y enseñando la palabra de Dios, que un día Pablo dice, voy a quedarme en Cesarea, en la casa de Felipe, y ¿sabes cómo le voy a apodar? Porque es su vida el evangelista. De ahí en Hechos 21 él habla de Felipe el evangelista. Vive para evangelizar. Pregunta a una autoridad de Etiopía, ¿entiendes lo que lees? ¿Quién eres tú para preguntarme a mí? Yo soy un ministro de la reina de Etiopía. Me da igual, yo no soy nadie, pero tú necesitas a Cristo, necesitas el Evangelio. Sube a mi carro y háblame. Y dice que cuando se lo hubo explicado, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo al tercer día resucitó, que todo aquel que cree es salvo y recibe el Evangelio y tiene vida eterna. Dice que cuando llegaron a cierta agua, preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado ya que he recibido el Espíritu Santo? Y él dice, nada. Y dice que bajaron ambos al agua. Fue bautizado y cuando salieron del agua el Señor se llevó a Felipe el evangelista, porque hay más almas que necesitan el Evangelio, y el etíope, gozoso de haber recibido el Evangelio de ese evangelista fiel, se fue gozoso a su país. Y en Etiopía él fue
otro evangelista. Dicen que en Etiopía hubo mucho evangelio. Hoy en todas partes se necesita evangelistas. Si tú eres hijo de Dios, eres un evangelista que debes llevar el evangelio. Hay llamamientos especiales que Dios hace a personas para ser pastores y predicar la palabra de Dios, pero todos tenemos el llamamiento a predicar. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y toda la potestad me es dada, dijo el Señor Jesucristo. Así que os mando a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí tenemos esa comisión y el mensaje y el llamado. ¿Qué dirás al llamado del Señor Jesucristo? ¿Estarás dispuesto a decir, sí, Señor? Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es día de salvación, para que esa palabra de Dios, el Evangelio, entre en tu corazón. Pero si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú debes de decir, Señor, sí quiero obedecerte. Y ese mandato que me has dado, lo voy a cumplir en mi vida. Voy a evangelizar a cada persona que tenga oportunidad de hablarle de ti. Voy a predicar, voy a mostrar a Cristo en mi vida. Hoy es día de decir, Señor, tu Espíritu mora en mí, por lo tanto, teniendo tu palabra, tengo todo lo que necesito para evangelizar. Al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todo lo que necesito. Vive una vida santa y sirve al Señor en el Evangelio. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo,